Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas, por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Hola, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf, que hoy no pudo estar presente. Un beso para Lau. Un besito. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. No sé si los oyentes lo saben, pero hoy les queríamos contar que este programa un poco lo hicimos tirándonos a la pileta, ¿no, Anto? Les estamos contando intimidades a nuestros oyentes ya contándoles esto, pero es verdad. Teníamos ganas de hacerlo hace un montón de tiempo, pero como que, bueno, encontramos ahora en esta cuarentena el espacio para tirarnos a la pileta, como estábamos diciendo con Noé. Sí, tal cual, y es un momento donde hay tanta información y se leen tantas cosas que un poco de rigurosidad académica tiene que estar presente, y este es un espacio para hacerlo. Pero lo pensamos mucho porque no tenemos experiencia en los medios. Sí, pero eso no nos impidió empezar a hacerlo, digamos. Sentimos que era lo correcto y nos lanzamos. Y eso, Noé, ¿te hace acordar a algún concepto que ya hemos estudiado en la carrera? Sí, re. ¿A qué? Me remite a los animal spirits, o los instintos animales de Keynes. Oh my God. Ay, Keynes. ¿Keynes o Keynes? No sé, eso es como una pelea en sí misma. Pero es verdad. Sí, tal cual. La verdad que ninguna tenía experiencia en los medios, como dijiste vos, pero creíamos que podíamos hacerlo y acá estamos. Y creo que eso es de lo que habla Keynes en la teoría general, ¿no? Digamos. Exactamente. Explícanos un poquito qué significaría los animal spirits. Bueno, este es un término que acuña Keynes o Keynes, como querramos decirle, para explicar por qué las personas invierten aún en momentos de muchísima incertidumbre o con malos pronósticos macroeconómicos. Dice que hay un componente de la inversión que no se puede explicar por las previsiones que se pueden hacer a la hora de evaluar un proyecto nuevo. Hay una parte que indefectiblemente tenés que seguir tus instintos para llevarlo adelante. Yo coincido completamente. Sí. Y hay algunos acá estamos siguiendo los instintos. Claro, si no te quedás en tu casa sentado en el sillón. Igual hay algunas personas que los instintos le funcionan mejor que a otras también. Como que sí, tal cual. Tal cual. Esperemos que nuestros instintos estén correctos. Me parece, yo siento que están correctos. Sí, aparte somos 3 personas y que los 3 coincidan es como que va. Y a nuestros oyentes, quiero saber qué opinan nuestros oyentes. La consigna del día es: queremos que nos cuenten ustedes cuándo siguieron sus animal spirits, sus instintos animales, como mencionamos recién, y si se tiraron a la pileta para hacer algo que les gustara. Bueno, Noé, aparte de los animal spirits y hacer esta introducción académica de conceptos económicos, contanos de qué otras 2 cosas vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, tenemos un programa bastante completito con un invitado de lujo que se llama Julián D'Angelo, que nos va a venir a hablar un poco del rol del sector privado en esta crisis del coronavirus. La vez pasada tuvimos a un experto en el sector público y queríamos saber qué hay del otro lado. Claro, hay que completar el panorama, digamos, la otra cara de la moneda. Exactamente. Bueno, la vamos a pasar muy bien. ¿Y además? Sí. Y además tenemos un tema re candente siempre en Argentina, siempre. No sé, o sea, después de coronavirus, si te digo tema candente en Argentina, ¿qué decís, Santo? Ay, a ver, la inflación. Sí, está entre el dólar y la inflación, está ahí siempre. Es Bueno, que hoy vamos en a hablar Argentina y medio que te viene la inflación a la mente. Como sabemos algunos, para contarle a nuestros oyentes, en el mundo no hay tantos países que tengan inflación hoy en día. Y Argentina, tiene inflación, ya lo sabemos todos los argentinos.
Así que bueno, vamos Y a hace hablar mucho tiempo, exacto. No es un fenómeno muy común, pero para nosotros es algo súper familiar. O sea, cualquier persona que le pregunte se acuerda, si es un poco más grande que nosotros, se acuerda de vivir la hiperinflación. Nosotros hace muchos años que vivimos con inflación bastante alta, la verdad, más de 20% ya considero que es un fenómeno atípico. No, ¿sabe? Aparte, mismo en Latinoamérica no pasa lo que pasa en Argentina. Es algo que es bien argentino, digamos, bien el asado Sí. y la inflación. Pero bueno, sí, ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema que estuvo demasiado presente la semana pasada y no podíamos dejar de tocarlo cuando hablamos de actualidad económica. Sí, y un poco también como que se presenta como un cuco, ¿no? Vamos a intentar derribar algunos mitos o algunos miedos que se vienen dando por ahí en la portada de los diarios. Dale. ¿Qué te parece si vamos a un tema y después de que los oyentes disfruten de la música empezamos a tratar este tema que es heavy? Dale, me encanta. Dale. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a Pox. Después del temazo de Ed Sheeran, vamos a irnos de lleno al tema que les contamos que íbamos a tratar, que es el de la inflación. Vamos a charlar sobre este tema que estuvo tan presente la semana pasada, bueno, todavía sigue presente y en Argentina es algo vigente all the time, pero también como que se recrudeció en los últimos días debido a los datos que salieron sobre el incremento bastante alto, bastante grande de la base monetaria, que creció un 20% desde que empezó la cuarentena. Para todos los que están escuchando, ¿qué es la base monetaria? Es los billetes que están en circulación, para hacerlos medio sencillo. Y entonces, si el Estado emite billetes, hay como un saber en las ciencias económicas que asocia esa emisión a una inflación. Pero bueno, vamos a explicar también por qué se está emitiendo, porque uno puede decir, che, bueno, si emiten y eso genera inflación, no emitan. Pero bueno, el tema es porque... es tan fácil. Claro, no es tan fácil, digamos. Claro. También se sabe que en momentos de que no hubo emisión, igualmente hubo inflación. Así que no es tan lineal como la gente cree. Pero en este temita de sacar la academia de la facultad y llevarla a la calle, hay que desmitificar también un montón de cosas que andan circulando por todos lados que la gente repite. Así que bueno, vamos a meternos de lleno. Empezando como les contaba, por qué el Estado emite, ¿no? Si fuera tan simple como dejar de emitir y ya no hay inflación, listo, o sea, dejen de emitir. Pero ¿qué pasa? El Estado tiene básicamente 3 formas de financiarse, que es aumentar los impuestos, que todos sabemos que, bueno, todo lo que lleva a aumentar los impuestos, tomar deuda. Y además como que no hay mucho margen para seguir aumentando. Claro, los no se puede. en este momento. No se puede aumentar los impuestos. Tomar deuda no podemos tomar, o sea, o si queremos, no creo que igual no habría quien nos preste, pero igual. Default, como dice Alberto. Por eso, chau. No es una opción hoy en día tomar deuda. Entonces, ¿qué nos queda? Dijimos que había 3 formas de financiarse. El tercer método para financiarse es la emisión, que como les conté es la impresión de billetes de pesos. Entonces estamos ahí, en el tercer punto, dado que el 1 y el 2 están virtualmente bloqueados. Pero una persona que me escucha del otro lado puede pensar, bueno, si emitir no es tan malo, ¿por qué no emitimos, no sé, toda la plata que necesitamos para que nadie sea pobre? ¿O no? Exacto. Claro, pero el tema es que no funciona así tampoco. No es ni una cosa ni la otra. No es que yo puedo emitir porque como, no sé, como si fuera un Monopoly y somos todos millonarios y vivimos en Dubái porque le damos a la maquinita. No, pero tampoco es que si yo emito voy a tener una inflación. Si emito un peso voy a tener una inflación creciendo de 1%. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Bueno, es un equilibrio porque la moneda tiene que tener un respaldo también. Entonces no es que puede ser un método para el largo plazo, por ejemplo. Es que también, claro, la emisión sostenida no es algo que digas, listo, me zafo con esto. Es algo momentáneo porque no hay otra forma.
y aparte es también un poquito, los pesos son como un bien también, y en ellos rige la ley de la oferta y la demanda. Entonces, Tal cual. si hay una sobreoferta de pesos, la gente, los demandantes, que son las personas de a pie, no los van a querer recibir así como alegremente, y su precio, que es lo que puede comprar un peso con un billete, o sea, cuando vos vas no sé, en bienes, va a caer. Y bueno, la teoría económica tiene un montón de teorías sobre la inflación, ¿o no es? Sí, hay un montón de teorías que se están jugando en esta discusión. También está bueno decir que hasta los representantes de por ahí las teorías más ortodoxas, hoy por hoy están de acuerdo con que la emisión es la única manera de paliar el momento que estamos atravesando. Por las cosas que les contaba Anto recién, tenemos cerrados los mercados internacionales de crédito y no hay margen para aumentar impuestos, entonces debemos recurrir a esta herramienta, y va a ser importante saber qué lecciones aprendimos en el pasado, porque no es la primera vez que se recurre a la emisión o al aumento de la base monetaria, para decirlo con propiedad. Igual tampoco somos los únicos que lo estamos haciendo, digamos. Ni los únicos ni los primeros como país que estamos recurriendo a este instrumento, digamos. No inventamos nada. No, jamás. O sí, a veces sí inventamos, pero esta vez no. La VIC. Sí. No, pará, y la cláusula de antibuitres que mencionamos en el programa anterior sí lo inventamos. Es cierto. Pero en realidad este tema de la emisión vino... Ya nos volvemos a remontar a Keynes como empezamos en el primer programa. Pero bueno, cuando uno está en el ciclo económico en baja, Keynes dice que hay que fomentar la economía con un movimiento anticíclico, y encuentra en la emisión un mecanismo, que fue medio lo que pasó en la crisis de 2008, ¿no? ¿No es? ¿Te acordás de la crisis? Sí, tal cual. Repasemos un poco, porque la crisis del 2008 tiene algunas similitudes y algunas diferencias. La primera diferencia con la crisis del 2008 es que fue una crisis financiera del sistema financiero, del sistema económico. Y hoy el problema o la coronacrisis se debe a un shock exógeno, a un virus que está pegándole tanto a la oferta como a la demanda. Porque las empresas no pueden producir, y entonces tienen un inconveniente para pagar los sueldos, y si la gente no cobra obviamente los sueldos o no tiene un ingreso, no puede demandar. Entonces estamos en un momento muy particular, con una crisis muy particular, que no necesariamente es igual a la del 2008, pero de la que podemos aprender un poco. Durante el 2008, después del 2008, una vez que explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, se empezó a llevar adelante una política de expansión cuantitativa, o quantitative easing en inglés, que es una manera de inyectar plata en la economía. En ese momento se hizo mediante rescatar a los bancos. Si se acuerdan, fue súper polémico. Ay, sí, fue muy criticado el gobierno de la Reserva Federal. Súper criticado. Sí, súper criticada, porque estaban inyectando plata en los bancos en vez de inyectar dinero en el público en general. Sí. Exactamente. Y se invirtió muchísimo dinero para asegurar que los activos de estas grandes empresas, que se decía eran demasiado grandes para fallar, no cayeran. Y muy porque con su caída caían las pequeñas empresas y la población también. Claro. Entonces, hoy por hoy, lo que vemos es que eso, a pesar de ser muy criticado, funcionó bastante bien para paliar las consecuencias negativas de una crisis de ese calibre. Claro, pero lo que habían hecho, si mal no recuerdo, fue emitir dólares en Estados Unidos y en Europa, euros, sí, obvio, para comprar los bonos basura de estas empresas que habían medio quebrado porque fueron demasiado riesgosas y invirtieron en cosas que no eran bonos basura, como bien dijimos. Exactamente. Entonces esa sería como una de las mayores diferencias con lo actual, ¿no? ¿No es?
Claro, el mecanismo es distinto. Ellos compraban bonos, inyectaban liquidez en esas empresas que estaban muy comprometidas y hoy nosotros estamos emitiendo pesos, pero no estamos comprando bonos de las empresas, por ejemplo, que están en problemas. De hecho, hay muchas grandes empresas que están en problemas. Lo que está haciendo el gobierno con esa emisión está canalizando de una manera particular. ¿Cuál es esa manera particular? Bueno, empezaron por los bancos, o sea, tomaron las lecciones del 2008 y dijeron vamos a inyectar dinero en las empresas, en la producción, a tasas blandas, al 24%. Sí. Y ya saben que no resultó muy práctico, hubo muchísimas quejas al respecto, las empresas no estaban pudiendo... Los bancos no prestaban, básicamente, ¿no? Exactamente, los bancos no prestaban. Tiene un poco que ver con el parate en la actividad de los bancos y también un poco que ver con el sistema financiero en general y la red de empresas de Argentina en particular. Muchas empresas ni siquiera estaban calificadas o no tenían una relación de crédito con sus bancos porque el crédito venía a tasas muy altas y era bastante difícil acceso. Y los bancos son muy burocráticos para prestar dinero. Decían que vayas con la carpeta, que hasta que arman la carpeta, que no le gusta. O los bancos a veces exigían cosas por demás, de que toda la planta del personal tenía que cobrar en ese banco para que ese banco le habilite el préstamo. No estaba siendo para nada eficiente, era bastante engorroso y ralentizaba que la plata que estaba caliente nueva, fresh new, como se diría, llegue a las personas, a las personas que lo necesitaban. Básicamente se amontonaba ahí y no era efectivo. Entonces pensaron en otra forma de llegar. Exactamente. Una alternativa que estamos viendo hoy por hoy es que como la política monetaria, que es la política que se da a través del Banco Central y los bancos privados, no está siendo efectiva, pasaron a política fiscal. Y esa política fiscal se está financiando con la emisión que hizo el Banco Central a través de unos instrumentos contables un poco complejos, por ahí hoy no vamos a cubrir, pero básicamente el Banco Central le transfiere esa emisión monetaria, esos billetes que emitieron al gobierno, al Poder Ejecutivo. Sí, al gobierno. Exactamente, al gobierno central, que ahora está repartiendo las cartas, está inyectando dinero en las provincias. No sé si se acuerdan que hubo mucho run entre las provincias hace un tiempo, la emisión de cuasimonedas y las negociaciones en Casa Rosada para que esto no suceda, y también los planes que están enfocados al bolsillo de la gente directo. ¿Qué quiere decir? El IFE, ¿no? ¿Estás hablando del IFE? Tal cual. Que directamente se deposita la plata en la cuenta del individuo, del ciudadano, o a veces como no están bancarizados, creo que no sé segura si te dan el efectivo, no sé bien cómo haces, entiendo que es una tarjeta, pero no sé si no está bancarizado. Ese fue un gran problema también, pero se le fue buscando la vuelta. O también, ¿qué, Noé? ¿Me estás diciendo algo? Sí, que los que no estaban bancarizados, que es una gran proporción de las personas, de la población a la que se quería llegar con estas medidas, tenía que cobrar en efectivo y se llevó adelante un operativo que demoró más de la cuenta, pero justamente porque no tenían un medio electrónico para hacerlo. Entonces hicieron los operativos para que pudieran cobrar en efectivo. Y también están repensando la asistencia a la producción y el trabajo con el programa ATP. Sí. Creo que es una lección aprendida de que cómo tiene que llegar la plata al bolsillo de la gente, porque esta asistencia al trabajo y la producción, además de darle algunos beneficios a los empleadores, como postergación en pago de contribuciones o algunos otros beneficios de la seguridad social, lo que hace es pagar la mitad del sueldo de los trabajadores en la cuenta de los trabajadores directamente. Claro. Entonces, es repensar cómo la plata llega a la gente directo.
Pero sin escalas, digamos. Del Estado a la persona, directamente. Exactamente. Bueno, pero no nos Y eso, vayamos por las ramas, porque... sí, es importante decirlo por lo que vos estabas explicando de la oferta y la demanda. No es lo mismo que los pesos sobren, por decirlo de alguna manera, que esos pesos lleguen a quienes lo están necesitando, al que tiene comprometido su ingreso mensual porque no puede trabajar por la cuarentena, al que está en riesgo su puesto de trabajo. Entonces esa gente demanda los pesos que se están emitiendo. Ok, ahí no habría una sobreoferta de esos pesos. Que aparte hay que mencionar que cuando uno inyecta la plata en el banco, después cuando el banco presta y después alguien deposita un pedazo y después vuelve a prestar, ahí se genera un multiplicador del dinero que acá lo están evitando. Exactamente, porque no está funcionando tan aceitadamente como gustaría el sistema de créditos a tasas blandas. Hay otro tema, o sea, hay muchas razones para creer que esta emisión puede no ser inflacionaria. Les explicamos cuáles eran los mecanismos por los cuales iba a llegar a las personas. Ahora, es una advertencia que nos hacen los más ortodoxos. Realmente hoy, mañana, no vamos a tener una hiperinflación, pero hay quienes dicen, bueno, ojo con esto que estás haciendo porque por ahí, más a mediano plazo, sí se te vuelve en contra. Claro. Y no es una advertencia que haya que desatender, por supuesto. Claro, entonces emitimos hoy y no significa que mañana la inflación va a estar en 300, sino que si esto se mantiene y el Estado no vuelve a reabsorber esos pesos que emitió de más por la emergencia, ahí sí tendríamos el día de mañana una inflación alta, elevada, digamos. Exactamente. O si tampoco pueden canalizar correctamente por poner un término, esa emisión, porque no tenemos que dejar de mirar con un ojo también qué pasa con el dólar. La inflación y el dólar en este país están íntimamente relacionados. Y hoy por hoy la cotización del dólar oficial está quieta, porque hay un gran control de cambios y un cepo, si vamos a decirlo. Un cepo. Que lo mantienen en un nivel relativamente bajo. Si uno va a ver el no sé si bajo, pero sí calmado. No hay un gran movimiento. No volátil, exacto. No es volátil. Y también lo que estuvo pasando la otra semana lo voy a traer como muy chiquito porque es un tema en sí mismo, pero se habló muchísimo de la brecha de dólar MEP, dólar blue, y contado con liquidación, y el dólar oficial, pero también como que el central miró eso también de medio de refil, como con el ojo ahí, y le metió mano a los fondos comunes de inversión, los obligó a vender dólares, así que ahí bajó un poquito, había caído la brecha el otro día, así que algo por ahí también metieron mano. Igual se sabe que no es eterno, ningún control es eterno en un mercado que si lo tenés súper regulado por un lado o por el otro, se te escapa. Pero sabemos que lo importante me parece que esta ayuda del ATP o de la ayuda de los monotributistas, que no debería ir a la gente que en vez de destinarlo para cosas necesarias como pagar sueldos o comprar comida o lo que sea, no se vaya, que esa gente que tenga para cubrir esos gastos y use esa plata para comprar dólares. Exactamente, y algo, un poco de esto está sucediendo. Está bien que es un momento de mucha incertidumbre y los grandes tenedores de activos están repensando sus carteras, pero se da un fenómeno extrañísimo en el cual hay empresas que no pueden pagar el sueldo de abril y hay empresas que están demandando dólar a lo que sea, a 110, a 120, a lo que quieran. Entonces esa gente tiene liquidez, tiene un sobrante y lo está canalizando en los dólares. Es importante que la política pública no vaya a abultar las arcas de este tipo de agente económico, sino a quien necesita el sostenimiento de su actividad. Porque ahí también tenés un problema que tenés que ver con
cómo lo manejas en el largo plazo. Y no están mal las advertencias de quienes dicen, ojo con cómo se pasa esta emisión a los precios. El dólar MEP, que es el dólar bursátil, el blue y el contado con liquidación, no son dólares que se usen en las importaciones, por ejemplo, o en el mercado oficial, pero tensionan la cotización del dólar oficial. Sí, puede ser que en volúmenes no sean tan grandes las operaciones, pero sí pesan en los diarios, en todos lados, en los medios, digamos. Y otro tema que queríamos mencionar es que más allá de estas presiones sobre el dólar oficial, sea por el coronavirus o por o por la recesión económica que estamos teniendo, está creciendo el superávit comercial. Sí. Así que eso es algo favorable para ralentizar la inflación. Sí, tiene más que ver también con la caída de las importaciones, en este momento donde el consumo es muy bajo, está muy deteriorado, pero también tiene que ver con el incentivo que están intentando darle a las exportaciones del agro. Sí. Bueno, para mí la conclusión tiene que ser la siguiente de este tema, no sé qué opinas, ¿no? Decime si coincidís o no. Emitimos porque no hay otra opción. Sí. Eso no hay dudas. Puede haber inflación. Por las cosas que les mencionamos, no creemos que haya una hiperinflación. Y no debemos olvidarnos, y esto lo tenemos que mirar cuando termine esta pandemia, que lo que se emita de más hoy, luego, puede ser reabsorbido y neutralizado. Así que esperemos que se mantengan los balances necesarios en la macroeconomía, como para que el gobierno tenga en cuenta eso y no se pase. No emita de menos, porque emitir de menos significa no llegar a las personas que lo necesitan, pero que tampoco se pase y emita de más. Esa me parece que es la conclusión necesaria para este bloque. ¿Coincidís conmigo? Que se canalice correctamente, estoy totalmente de acuerdo. No es una partida no es una sola partida, es una maratón. Sí. De acá a largo plazo hay que seguir pensando cómo se llega y cómo se hace política macroeconómica en este tan mal momento que estamos viendo. Bueno, entonces los dejamos descansar un ratito a nuestros oyentes y volvemos en 5 minutos. Perfecto, ponemos un tema. Comenzamos el segundo bloque de POX. Como saben, la semana pasada hablamos un poco del rol del Estado en la pandemia y en esta ocasión hablaremos del rol del sector privado y por eso tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es, Santo? Bueno, nuestro invitado del día es el señor Julián D'Angelo. Julián es licenciado en Administración en la UBA, con posgrado en Flaxo y doctorando en la UNTREF. Es investigador y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en otras casas de estudio. Es conferencista internacional en temas de responsabilidad social, sostenibilidad y emprendedorismo. Es coordinador ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la UBA y su último libro es Responsabilidad Social y Universidad, de Agenda Latinoamericana. Buenas noches, Julián. Es un honor tenerte con nosotras. Hola, ¿cómo les va? Un gusto participar de este programa, aparte muy nuevo. Así sí, que es nuevísimo. Me encanta colaborar con esta instancia fundacional del programa. Sí, encima nos acabamos de enterar que conoce al invitado de la semana pasada y encima trabajan juntos, así que es como la familia Pox que va juntando ahí a los profes de la facultad. Sí, es un micromundo también un poco la facultad. Sí, es un ecosistema chiquito. Bueno, volviendo al tema que nos atañe, esta semana leímos una nota de Julián sobre responsabilidad social empresaria y el rol de las empresas en la pandemia y dijimos, buenísimo, si la semana pasada hablamos sobre el rol del sector público en la pandemia, tenemos que traer a Julián al programa y que nos cuente el rol del sector privado. Entonces lo llamamos a Julián y por suerte nos dijo que sí. Así que aquí está para contarnos un poquito sobre su nota en El Economista. Bueno, mira, sí, en la última semana salimos en varios lados, por suerte, incluso presentamos también este banco de buenas prácticas en Crónica TV, en un programa muy lindo, yo no lo conocía, está los domingos, que es una especie de magazine de noticias, así que también es muy bueno que estos temas estén también en medios de comunicación masivos. Mira, nosotros desde el CENARSEX lo hemos creado, que son las siglas de nuestro centro de estudio de la UBA,
se creó en el año 2006, así que venimos trabajando con temas de responsabilidad social y sustentabilidad ya desde hace 14 años. Es una de las instituciones más antiguas del país en este sentido, incluso de Latinoamérica. Y nosotros empezamos a ver cómo empezaban a reaccionar las empresas, incluso antes de la cuarentena, antes del aislamiento preventivo y obligatorio, el aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, ¿no? Como técnicamente se denomina la cuarentena. ¿Por qué? Porque antes, si se recuerdan, antes de la cuarentena, lo primero que hizo el gobierno nacional fue la suspensión de clases. Y de la mano de la suspensión de clases, las licencias para los padres que pudieran estar en su casa cuando los chicos tenían que estar en la casa. Entonces, el primer caso, en realidad, que nos motivó a empezar a hacer un seguimiento de qué hacían las empresas, eran casos de irresponsabilidad social empresaria. Algunas empresas, inclusive conocidas servicios, empresas de medicina prepaga, que la licencia para cuidar a los chicos en la casa la hacían sin goce de haberes. Entonces, y eso nos llevó a ver, bueno, cómo reaccionan las empresas, y lo primero que empezamos a hacer es decidir cuál iba a ser el límite de la propuesta. Y elegimos trabajar con las buenas prácticas por dos lados. Primero, porque nos parece que esto tiene que ser conocido y tiene que poder ser replicado, que es un tema fundamental de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad, el tema de lo replicado, es decir, cómo conocer lo bueno que hacen otras organizaciones, cómo yo puedo copiarlo y también hacerlo en la organización en la que estoy o en la que dirijo, o en la que estoy operando. Y en otro sentido, también un poco para que los consumidores puedan premiar los buenos comportamientos, además de castigar los malos comportamientos. Entonces, por supuesto, también muchas preguntas pasan por lo bueno y lo malo. Y te hago una pregunta. Sí. Cuando pienso en el rol de las empresas en la pandemia, lo primero que se me viene a la cabeza es el caso de Techint. No sé si todos saben lo que pasó acá, no sé, ¿saben? Pero algo así como que habían amenazado en echar un montón de gente. Pero hubo dos casos empresarios, bueno, el caso de los despidos de Techint y el caso de varias empresas de fast food, las más conocidas, la de los arcos amarillos, BK, la de café, todas las cadenas más conocidas que del primer mes de cuarentena, así cuando se había trabajado las 2/3 partes del mes, le pagaron reducciones salariales a todo el personal y reducciones muy, muy abultadas. ¿Alguien puede decirme que esas cadenas internacionales, la mayoría ni siquiera son franquicias, son propiedad de las cadenas, no pueden pagar, no tienen espalda para pagar el sueldo completo, aunque sea del mes de marzo? Bueno, tanto en la instancia de Techint como en la instancia de estos fast food, hubo intervención del Estado, de los gremios, y se llegó a un acuerdo. Incluso acuerdo que permite que abril y mayo, si estos locales continúan cerrados, como todo da a suponer, cuáles son los descuentos que se pueden hacer, preservando, por supuesto, la fuente de trabajo. Entonces eso se negoció con los gremios. Pero ¿por qué hablamos de RSE ante la pandemia? Porque primero, que nos quede claro que cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de acciones que no son obligadas por la ley. Entonces, en muchos casos, las malas acciones tienen que ver con acciones delictivas, ¿no? Evasión impositiva, contaminación, empleo negro. Claro, esas son acciones delictivas. Después está la buena, digamos, la debida diligencia de una empresa, el buen comportamiento normal, que es simplemente cumplir con la ley. Y después todos los esfuerzos que una organización hace para dar respuestas a todos sus grupos, a todas sus partes interesadas, consumidores, trabajadores, sector público, ONGs, a todas sus partes interesadas, acciones que hace por arriba de lo que la ley le pide. Y por supuesto la medición de impactos, que es una tercera parte de la responsabilidad social, ¿no? Dialogar con sus grupos de interés, gestionar los impactos que realiza, que tiene, impacto en el ambiente, en la sociedad y en la economía, por supuesto, y también gestionar a partir de valores, que hace una gran diferencia tener valor. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta crisis, que en realidad la verdadera diferencia entre una empresa y otra no está tanto dada en las acciones, sino en los valores. Y esos valores son las que los llevan a hacer acciones diferenciales. Es decir, la empresa que antes de la crisis vulneraba los derechos de los trabajadores, pagaba en negro, evadía impuestos, o buscaba la forma de hacer ilusión, es decir, pagar el mínimo posible dentro de la ley, no se preocupaba por informar a los consumidores, etcétera, sigue haciendo lo mismo. Y la empresa que tenía una coherente y tenía una política de sustentabilidad en materia ambiental, social y económica incluida e integrada en su operación, en su misión, en su estrategia, está dando una respuesta muy positiva ante la pandemia. Por eso hablamos de acciones y actividades que las organizaciones hacen
en el marco de esta pandemia. Son cosas novedosas, que la ley no las obliga, pero que lo hacen en el marco de sus políticas de RCE o sustentabilidad, o que sin tener un programa específico, lo hacen porque piensan que esta es la manera correcta de operar ante un contexto de crisis, ¿no? Que nos afecta a todos. Claro, también yo pienso que hay que pensar a las empresas como parte clave de lo que es la sociedad. Y siento que a veces la gente, no sé si vos opinás igual, Julián, decime, como que la gente siente que le puede demandar cosas al Estado, pero no siente que le puede demandar cosas a las empresas, los individuos. Bueno, eso es una percepción muy cierta que tiene que ver también con un estado de la conciencia del consumidor argentino, latinoamericano, bastante adolescente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un estado de inmadurez del consumidor. Como que siento que no saben que también tienen derecho a exigirles a ellas también, que son Por un lado, los derechos que uno tiene como miembro, como usuario, como consumidor o como cliente, que son derechos amparados por la ley, y por otro lado, la posibilidad de ejercer nuestro derecho a comprar o no comprar determinado producto. Sé que esto está intermediado por oligopolios, en materia alimenticia, en materia de higiene y de productos de limpieza, hay 2 o 3 grandes monopolios en cada uno de estos rubros, eso lo conoce todo el mundo, y esto limita, por supuesto, la posibilidad de incidir del consumidor. Pero esto no quita que podamos nosotros también utilizar las redes sociales y nuestro poder de compra y de denuncia, no solo en el marco de la ley, sino también en el marco de la crítica y la denuncia pública. Bueno, en este banco un poco viene a tomar eso, ¿no? A tomar el protagonismo del consumidor, en nuestro caso como un ente universitario, pero a la vez yo coincido plenamente en lo que decís vos, pues la responsabilidad de la empresa pasa justamente por el poder que tiene la empresa. Pero no lo digo yo solamente, no lo dice Juan Carr, no lo dice una persona de izquierda, no lo dice Manu Lozano de la Fundación Sí. Lo dice Bill Gates y Warren Buffett, que son las personas más ricas del mundo. Dicen, nosotros como empresa tenemos un gran poder y de la mano de eso una gran responsabilidad. No es una frase del hombre araña, es una frase de estos 2 empresarios. Claro. Pero es muy acertada. Y te llevo un poco para el lado de lo positivo, porque estuvimos hablando por ahí de las malas prácticas, pero sé que hay ejemplos de cosas que están buenas que las empresas están haciendo, y quería que nos cuentes un poco de esas acciones que se pueden copiar y que está bueno difundir también. Claro, hay muchísimas cosas, pero lo digo en este sentido, ¿no? Porque uno, a pesar de que uno pueda plantear que la economía vigente no es solamente una economía de mercado, sino que hay otras alternativas, otra economía, el sector social, la economía social, lo mixto, el Estado también interviene, pero sin duda la empresa es un actor protagónico en esta economía capitalista. Entonces, tanto la grande como la pyme, como la micro, la mediana, están haciendo cosas y deben hacer cosas muy... Nosotros lo que hicimos ahora fue un nomenclador. Te comento primero genéricamente qué acciones relevamos y después te puedo dar casos concretos. Hay acciones de todo tipo. Por ejemplo, en materia de donación, no solamente hablamos de donación de dinero o alianzas con, por ejemplo, lo más común en televisión, se hizo hace muy poco, 2 o 3 semanas, el programa de los 6 canales de aire más de Argentina, junto con varias empresas, promovieron una donación a la Cruz Roja, o la iniciativa que llevó adelante el dueño de Newsom, se me fue el nombre ahora, bueno, Chernahovsky junto a otros tantos empresarios le llegaron a una donación de $100 millones. Esta fue una iniciativa muy famosa porque involucra a grandes empresas de Argentina, una campaña auditada por la Cruz Roja para justamente lograr donaciones que van a ser administradas por la Cruz Roja. Pero además de donación de dinero, también hay donación de alimentos, empresas que no fabrican alimentos y promueven campañas de donación de alimentos para los comedores. Es decir, no todo tiene que ver con lo sanitario. Donación de insumos, acá sí, empresas que empiezan a donar insumos médicos. Hay casos de empresas que donaron respiradores o grandes cantidades de alcohol en gel o tapabocas o mascarillas o otro tipo de insumos para la higiene indispensables en el marco de la pandemia. Donación de productos propios, donación de servicios. Por ejemplo, hay empresas que han liberado servicios de software o aplicaciones vinculadas a la educación, claro, o ancho de banda, para que pueda funcionar la educación a distancia. Entonces, esto también es muy importante. No es solamente temas vinculados a la salud o temas vinculados a los comedores, temas vinculados a poder comunicarnos, a poder estar vinculados a la conectividad.
Después, empresas que han hecho descuentos o que han establecido de motus propio horarios especiales para atención de jubilados, como los bancos o algunos supermercados, congelamiento de tarifas, cesión de bienes, en algunos casos inmuebles para establecer, esto ONG o empresas, ¿no? Inmuebles para hacer centro de asistencia para o los hoteles, donde... Claro. Y en algunos casos autos, ¿no? Volkswagen y Ford, ambas empresas cedieron autos para los servicios de emergencia, para la Cruz Roja, para los SAME, para el SAME, en préstamo. Después tenemos readecuaciones empresarias, todas las empresas que han garantizado la operación durante la época de la pandemia. Piensen, uno enseguida... Sí. El balance te da, tomando en cuenta todo lo que dijimos, ¿qué hicieron? ¿Más cosas buenas que cosas malas? ¿O el resultado te da mixto? No sé si ya sacaron una conclusión o es muy pronto. Nosotros vamos a seguir con este banco hasta que termine el aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Podemos? Nosotros ya tenemos más de tenemos más de 300 actividades relevadas. Hicimos un primer informe de avance que fue para los medios en la semana pasada, porque era el Día de la Responsabilidad Social. Entonces de muchos medios nos pidieron un informe de avance. Esta semana vamos a hacer un segundo corte, y vamos ya posiblemente a publicar a un resumen y algún enlace a una información más desagregada. Nosotros tenemos redes sociales, tenemos todas las redes sociales. Senarsex, @Senarsex en Twitter, @Senarsex en Instagram y Senarsex en Facebook, ¿no? Y también, bueno, mi LinkedIn y mis redes personales de Julián D'Angelo, también difundo todo lo que hacemos del Senarsex. Mira, la conclusión a priori es que no te podría hablar de cantidad, sí de calidad, lo que te decía antes. Las empresas que realmente tenían esto ya asumido, no les costó nada pensar cuál era su responsabilidad ante la pandemia. Y las empresas que lo hacían, que su única mirada vinculada a la RSE y la sostenibilidad era marketing, ¿no? Lo que se denominaba greenwashing, el lavado verde, hacer un ahora vos le llamaste corona washing y me encantó. Ahora hacen corona washing, claro. Y es muy bueno. Pero te pongo el ejemplo de Arcos Dorados. Apenas salió el aislamiento social preventivo obligatorio. Arcos Dorados separó el logo, separó los arcos para mostrar el aislamiento social preventivo obligatorio. Y otras empresas también lo hicieron con otros logos. Una empresa alemana de autos y otras más modificaron. Bueno, el Mercado Libre, vieron que en vez de darse la mano está el code. Sí. Bueno, pero Mercado Libre, de la mano de eso, a pesar que es una gran empresa que también ha sido cuestionada en algunos aspectos, está encabezando varias iniciativas de descuento de comisiones, de donaciones, y es una herramienta, por supuesto, que están ganando muchísimo dinero, porque el tema de la compra virtual ha crecido. Claro. Sí, Mercado Pago duplicó la facturación, la gente paga sus facturas por ahí, y en Mercado Libre corren todos los productos habidos y por haber. Pero por lo menos está haciendo acciones. Sin embargo, McDonald's hace eso con el logo y 10 días después le descuenta el salario a los trabajadores. Claro, entonces, ¿qué se puede esperar de una empresa que... acá es donde yo digo que el consumidor, que es mi anhelo, que el consumidor tenga memoria de esto, que diga, ¿qué hiciste vos por mí en el 2020? Entonces, premia a las que hicieron bien las cosas y pueda castigar también a los que frenan la pandemia. No solo que no hicieron nada, sino que aparte se aprovecharon creando desabastecimiento, porque recuerden que hace muy poco hubo una inspección a un depósito, una cadena de farmacia muy conocida de la ciudad de Buenos Aires, donde encontró alcohol en gel acopiado. Eso está copiado para especular con el precio. Creo que ese es el mensaje importantísimo que nuestros oyentes se tienen que llevar de esta nota. Es eso, básicamente. Hay un montón de empresas que hacen, que compartamos el banco en las redes sociales para que nos acordemos de lo bueno, pero también nos acordemos de lo malo. Sí. No, y además lo último que estaba diciendo antes, que justo pasamos a este tema que es muy importante, era el tema de la readecuación empresarial, que a veces uno no lo tiene en cuenta, pero no es solo acciones que tienen que hacer por la crisis o por la economía. Piensen en las empresas que tienen que seguir operando porque están obligadas a abastecer de alimentos y de insumos médicos y de salud al mercado, y además, por ejemplo, a brindar los servicios públicos. Acá nosotros pensamos en salud y alimentación, pero hay un montón de estas actividades: medios de comunicación, los canillitas, luz, gas, las empresas de internet, electricidad, la generadora de electricidad en el país, las empresas, tanto las mayoristas, cómo están operando en las hidroeléctricas, en las centrales
eléctricas, etcétera, ¿no? En condiciones de seguridad. Por ejemplo, Guaymallén, que lo tenemos ahí a Hugo Asilota, es hecho un Twitstar en Twitter. Claro. Sí. Durante casi un mes estuvo la planta cerrada. Él decidió, como había stock de sus productos, y son golosinas, él mismo lo dijo, no se iba a desabastecer el mercado de ningún producto esencial. Estuvo un tiempo la fábrica cerrada y mantuvo todos los salarios y no despidió a nadie. Hace 5 días reabrió la planta con el 50% del personal para garantizar que los personales que sean grupo de riesgo o más de 60 años, o garantizar también el distanciamiento social en la planta, abrió la mitad y está produciendo, y todos cobran el sueldo, absolutamente todos. Sí, es una sí, está buenísimo. Responsable y meritorio. Julián, perdóname, te hago una última pregunta cortita porque se nos va el tiempo, pero me gusta todo lo que decís. Me queda como una duda porque hablamos de grandes empresas. ¿Cómo pueden las pymes entrar al mundo de la responsabilidad social empresaria y empezar a tomar estas acciones, incorporarlas a los valores que tienen? Bueno, mirá, Guaymallén es una mediana. Oralí, que es una empresa de pastas frescas, Oralí, que hace tapa de empanada, tapa de pascualina, productos vegetarianos y veganos, etcétera. Tiene toda una línea nueva vegana. Nosotros hemos trabajado algunas cosas con el Senarset, por eso le hemos invitado al director Julio González. Ellos tienen una campaña muy agresiva de donación a comedores, 2 comedores por semana donde le donan alimentos. No paró las donaciones. Se puede. No paró las donaciones de la pandemia. Y ponerlo sobre la mesa. Claro, mantuvo las donaciones de una manera, por supuesto, que lo que permite la ley, en vez de ir a los comedores iban a la planta a retirar los productos. Acá por supuesto que es diferente, no es lo mismo la grande, la mediana o la pequeña, pero todos no solo que pueden, sino que deben ser parte, porque la sostenibilidad es la manera de hacer negocios en el siglo XXI, si no sos insostenible. O sea, a la escala que uno tenga, la mirada ambiental, social, económica tiene que estar de la mano sí o sí. Sí, es así. Perfecto. Bueno, muy claro, Julián, la verdad que te agradecemos un montón. Creo que es un tema que no se habla mucho. Nos encanta que la semana pasada haya sido el Día de la Responsabilidad Social Empresaria para que puedas compartir con nosotros un poco de este mundo, como bien dice Anto, que no se le exige tanto a la empresa o no tenemos tan buena memoria para acordarnos de lo bueno y de lo malo. Yo creo igualmente que vamos en camino, Me parece que cada vez hay más gente que se concientiza más y los que van a hacer que esto funcione son los más chiquitos. Los que hoy son... Sin duda, eso sin duda. Yo creo que el mensaje va a ir llegando, ya sea a través de las redes, Julián, que fue a Crónica el otro día. Es cuestión de hacerlo más visible y yo creo que, como les dije antes, esto va a llegar. Así es. Bueno, Julián, te tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Oh, muchísimas gracias. Pero estamos re agradecidos de que hayas venido. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Llegó el final del programa. Queríamos decirle que POX lo hacemos Antonella Gerbaji y Ana Laura Jaruf. Extrañamos mucho hoy a Anita, que no puede estar con nosotros, pero la esperamos la próxima semana y esperamos también sus comentarios en las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran, Anto? Es en Twitter, poco-ortodoxas, pueden responder la consigna de los Animal Spirits, y tenemos una notición para nuestros oyentes que estamos muy contentas de compartir. Noé, por favor, te doy los honores. Estamos en Spotify. Llegamos. ¿Mamá? Llegamos. Sí. Llegamos. Nos pueden encontrar como Poco Ortodoxas en Spotify, en la parte de podcast. Así que ahí vamos a estar subiendo todos los programas una vez pasados por la radio, los subimos, y ahí si les quedaron algunas ganas de volver a escucharnos hablar sobre lo mismo que ya hablamos, nos pueden escuchar. Exactamente, y también pueden ver el programa, pueden escuchar el programa anterior. Nos encuentran como Poco Ortodoxas o como POX, P-O-X. Bueno, les damos un cálido codazo a todos, porque nada de besos ni apretones de mano. Y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Besitos. Chao.